Vamos a compartir pantalla, ¿ya? Y empezamos. Licenciada, la alumna Tijero Borda no va a poder. Ahí está. Bien. ¿Me puede hacer el mouse? Sí. Ya. Bien, jóvenes, aquí el tema de hoy se llama tipo de comunicación, proceso de relación con el paciente, la importancia que tiene la comunicación en el trabajo de nosotros con nuestros pacientitos. Entonces, hoy día vamos a tratar este tema interesantísimo. Ya. Ahora sí. Bien. Pero para hablar de este tema, primeramente, vamos a hablar de estos puntos interesantes, lo que es la voz. Ustedes saben que a través de la voz nosotros nos comunicamos, ¿no? Del sonido, la voz. Nosotros, por ejemplo, vamos a explicar aquí, para que exista sonido se requieren 3 elementos, y todos lo sabemos. Un cuerpo elástico que vibre, un medio elástico que propague las vibraciones, una caja de resonancia que las amplifique y haga perceptibles a través del oído, y a través de las ondas que la transmiten por el aire. Bien, vamos a ver nosotros que a través de estos medios, ¿ya? Por ejemplo, la voz humana. ¿Cuál es el cuerpo que vibra, no? Ustedes saben que nosotros en la zona orofaringea tenemos unas estructuras llamadas cuerdas vocales, ¿verdad? Entonces, tenemos la laringe, que es también es parte de un órgano que interviene también en el proceso de la respiración y ayuda a través del aire. Cuando sale el aire a través de esta zona, vibran las cuerdas vocales y producimos el sonido, ¿no? En este caso nosotros es la voz. Son sonidos articulados, son palabras, y esta voz humana tiene los siguientes elementos, ¿no? Por ejemplo, ahí está, este cuerpo, el cuerpo elástico, son las cuerdas vocales, el aire que proviene de los pulmones activa estas cuerdas vocales, y la caja torácica, faringe, las cavidades orales y nasales, lógicamente son las que emiten el sonido, ¿no? La voz cumple con todas las cualidades acústicas de cualquier sonido. Esta voz tiene a su vez altura, ¿no? Intensidad, duración y timbre, ¿ya? Volumen, intensidad, timbre. Bien. Ahí está. Por ejemplo, aquí también vamos a hablar de lo que es para el lenguaje, ¿no? En la voz, por ejemplo, está constituido por un conjunto de cualidades no verbales de la voz, como el volumen, que es la intensidad. Hay gente que habla muy fuerte, hay gente que habla muy suavecito, entonces es de acuerdo a su volumen, ¿no? De voz, intensidad. El timbre, el tono, altura, duración y velocidad. Hay personas que hablan muy rápido, hay personas que hablan muy lento, muy despacio, ¿no? Muy pausado. O sea, eso es de cada persona. Entonces, estos elementos, por ejemplo, los elementos prosódicos, o sea, de pronunciación, como pausas, acentos, entonaciones y ritmo. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan hablar a una persona que viene del extranjero, ustedes les van a sentir o escuchar un acento, ¿no? Lo que nosotros decimos, uy, el acento parece centroamericano, decimos, ¿no? De personas que vienen de zonas de Centroamérica o del Caribe, ¿no? Por ejemplo, los colombianos, los venezolanos, tienen un acento muy especial. A eso se le llama, a ese sonidito especial se le llama acento, ¿ya? Entonación, ritmo. Entonces,
eh, eso es muy importante saberlo definir. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que las vocalizaciones consisten en sonidos o ruidos que salen a través de la boca, pero que no son palabras muchas veces y desempeñan un importante papel comunicativo. Como por ejemplo, los suspiros. A ver, cuando ustedes suspiran, ¿no? Bufidos, a veces carraspeo, bostezos, tos, silbidos, risas, ¿no? O sea, son vocalizaciones, sonidos o ruidos, ¿ve? Pero que en sí no son palabras. Entonces, pero que también dice algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona está con suspiros, dice, ¿qué es? ¿Qué? ¿Estás enamorado? Dice, ¿por qué suspira tanto? Te vas a enfermar del corazón, dice. Otro dice, por ejemplo, bostezos. Se ha aburrido, ¿no? Está aburrido, está ahí cansado. Bueno, la tos todos la conocemos, ¿no? Los silbidos también. Y la risa, bueno, cuando estamos alegres, ¿no? O nos causa gracia alguna cosa. Bien, para lenguaje sirve también para sentir, mostrar desacuerdo, para pedir o mantener el turno de palabra o para mostrar admiración o desprecio hacia el interlocutor. Por ejemplo, suelen combinarse con gestos o movimientos corporales también. El lenguaje corporal, como habíamos dicho anteriormente en la clase anterior, es el 60% de la comunicación que nosotros emitimos a través de los movimientos de nuestro cuerpo, ¿no? De los gestos, con la cara, los movimientos de nuestras manos, cómo te paras, etcétera, etcétera. Entonces, a través del lenguaje corporal hablamos mucho más que cuando decimos palabras. Entonces, aquí vemos que la voz por sí sola ofrece una información sobre el hablante, o sea, de la persona que está dirigiendo la palabra. Y vemos que las características de la voz humana están condicionadas por factores biológicos, por ejemplo, nosotros vemos psicológicos, socioculturales, ¿no? Por ejemplo, tenemos también elementos prosódicos, ¿no? Que funcionan en la lengua oral, o sea, cuando tú hablas como organizadores de un discurso, ¿ya? Y también vemos que a su vez la calidad de la voz también puede expresar distintas intenciones comunicativas. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que un mismo mensaje puede tener un significado bien distinto según se diga o cómo tú lo dices, ¿verdad? O sea, cómo lo dices. Si tú lo dices gritando, si tú lo dices susurrando, si tú lo dices con seriedad, con tristeza, miren cómo es todo lo que tú emites, ¿no? Y tú das. Entonces, aquí, o sea, la calidad de la voz puede expresar muchas intenciones comunicativas, ¿ven? Por ejemplo, cuando tú gritas, ¡hey! ¿Qué te esto, el otro? Y tú dices, ¿qué está pasando? Alguien está peleando, ¿no? Te llama la atención a veces muchas, o yo quiero hablar, entonces ya a veces para hacerse notar, ¿no? O susurrando, cuando es muy despacita la voz, ¿no? Con seriedad, por ejemplo, cuando tú vas a decir algo muy importante o que de repente estás pasando por un momento muy difícil o algo así, o también con tristeza, ¿no? Ahora que estamos en momentos muy difíciles, lógicamente también se conoce esto, ¿no, jóvenes? Bien, pero también tenemos la prosodia, ¿no? Que es una rama de la gramática encargada de la acentuación y la pronunciación. A través de ella, nosotros vamos a examinar características fónicas, tonos, los acentos, ¿m? Y su objeto de estudio es que la manifestación de las palabras analizando la acentuación local y la entonación general de una frase. Aquí, por ejemplo, ustedes van a ver que en el español, nuestro idioma, los fenómenos prosódicos más relevantes son la acentuación y la entonación, ¿ya? Cuando tú acentúas una palabra, cuando tú quieres decir algo que quede más claro, ¿no? Cómo lo dices, cómo lo entonas y cómo lo acentúas. Entonces, otro fenómeno, por ejemplo, también en esto, es el ritmo, cuya función es agrupar sonidos del discurso en bloques, llamados palabras fónicas o grupos rítmicos, con el fin de facilitar la descodificación y comprensión del mensaje. Vamos a ver, las pausas también contribuyen a caracterizar los patrones rítmicos y entonativos de la lengua. Por ejemplo, existen puntos en común entre la prosodia y la comunicación no verbal.
Por ejemplo, aquí también vamos a ver que salvo raras ocasiones, quienes aprenden una lengua o una segunda lengua o L2, vamos a decirlo así, eh, muchas veces conservan en mayor o menor medida ciertos rasgos fónicos, segmentales y suprasegmentales, característicos de la lengua 1. O sea, por ejemplo, si tú hablas español y aprendes el idioma, vamos a decir el inglés, en tu idioma nativo, que es el español, lógicamente tú tienes una cierta acentuación, una cierta, un cierto acento, que cuando tú aprendes el idioma inglés, queda cierto sonidito especial que se conoce, pues que es que tú estás pronunciando una segunda lengua. Pero hay casos muy especiales en que las personas aprenden tan bien un segundo idioma que no se nota la diferencia. Es de acuerdo a la pronunciación y cómo aprende muy bien la pronunciación, ¿no? El sonido de las palabras. Bien. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que la pronunciación y muy en particular la entonación es el componente más íntimo de la identidad lingüística del aprendiente, o sea, de la persona que está aprendiendo un idioma, un segundo idioma. A ver. Por ejemplo, cualidades de la voz. Cada uno de nosotros tenemos estos componentes. Por ejemplo, uno de ellos es el volumen o intensidad. Está relacionado directamente con la cantidad de aire que se expulsa al hablar y que puede ser alto, bajo, normal. Eso ustedes lo han escuchado, ¿no? Hay gente que habla muy despacio, un tono de voz, por más fuerte que quieran hablar, siempre se les escucha como una vocecita muy delgadita, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, antiguamente decían, hay que dejar que los niños lloren fuerte para que desarrollen bien sus pulmones, para que más tarde cuando digan, quiero hablar, una voz bien fuerte. Pero hay personas que no, tienen una vocecita muy finita y, bueno, sí se les escucha, claro está, pero a eso se refiere el volumen o intensidad de la voz. Esa es una de las cualidades. El tono, ¿no? También ese tono depende de las cuerdas vocales, ¿no? Que, por ejemplo, también puede haber un tono grave, agudo, normal. Ahí, por ejemplo, ustedes cuando habrán escuchado a un cantante o escuchan a un tenor, es diferente los sonidos que ellos emiten. Entonces, su tono de voz es diferente. Ahí van a ver, por ejemplo, que esto puede ser grave, agudo, normal. Y se puede distinguir también que el hablante debe variar el tono adecuando a la intención de la comunicación dentro de los matices, ¿no? Que él pueda emitir. Aquí tenemos el timbre. Aquí en el timbre, esto es personal, es un matiz personal de tu voz que depende de la proximidad de las cuerdas vocales. Eso es ya en sí, de cada uno, ¿no? Y diferencia unas veces de otras. Puede ser armonioso, puede ser brillante, puede ser resonante. O sea, también eso va a variar, ¿no? El timbre de tu voz. La velocidad, es la rapidez en la emisión de los sonidos por parte del hablante. Este puede ser también lento, puede ser rápido, puede ser normal. A veces nosotros escuchamos a personas que hablan demasiado rápido y entonces tú dices, espérate, déjame escucharte, ¿no? A veces tú no lo entiendes porque hablas demasiado rápido. Entonces, a veces ese es ya cada persona, ¿no? O puede también hablar muy lento o lo normal, que es lo ideal. Estas cualidades de la voz se interrelacionan en el discurso para expresar por parte del interlocutor emociones, afectos, intenciones comunicativas que complementan la información verbal. Por ejemplo, jovencitos, miren, si ustedes están cuidando a un paciente que está muy enfermo y ustedes quieren comunicar algo a la familia de ese paciente, lógicamente ustedes no van a salir felices de la vida y decirle, señor, esto, el otro, sino tienen que buscar, lógicamente, un tono de voz suave, ¿no? Que sea normal, la velocidad, y en la emoción, por ejemplo, si es algo preocupante, por decirles, ¿no? Ustedes
tienen que hacerlo pausado, de tal manera que la persona que te está escuchando entienda lo que tú le estás diciendo, ¿no? Porque si tú lo vas a hacer rápido, esto no te van a entender. De acuerdo a cómo tú lo vas a expresar, tiene que, lógicamente, esta cualidad de la voz se interrelaciona con lo que tú vas a expresar. Aquí también, por ejemplo, continuamos con las cualidades de la voz. Vamos a ver que la interpretación del significado de un discurso también depende de la personalidad de los hablantes, del contexto que van a dirigirse, que van a decir, de la intención comunicativa. ¿Ya? Ahí está. La interpretación del significado de un discurso depende, por ejemplo, de la personalidad del que va a dirigir ese mensaje, del contexto, qué es lo que va a decir, de la intención comunicativa, cómo lo va a decir. Y, lógicamente, tiene una combinación de volumen, tono, timbre, que ese timbre puede ser brillante, y el ritmo, de acuerdo a cómo cada quien se expresa, ¿no? Aquí, otros elementos prosódicos se pueden utilizar como indicadores discursivos, como con determinada intención comunicativa. Por ejemplo, jovencitos, cuando ustedes escuchan ahora que ya se viene la temporada de elecciones presidenciales y toda esa situación, ustedes han escuchado a los candidatos cuando conversan, cuando hablan, cuando se dirigen al pueblo, ¿verdad? Ellos tienen una entonación, una cierta tono de voz, fuerza para impresionar y llegar a su elector, ¿no? Al futuro elector. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que cuando tú brindas un mensaje, ese discurso, lo que tú estás llevando, tiene que llegar a la persona a la cual tú le estás enviando, o convencerlo, ¿no? En ese caso de las elecciones, ellos siguen incluso cursos especiales de impostación de la voz. Es algo muy especial que ya van mejorando incluso el tono de su voz. Esa es toda una preparación. Aquí también vemos que las pausas o silencios también son el equivalente de la puntuación en la escritura. Así pueden servir para expresar duda, ocultar información o crear expectación, ¿no? Entonces, el acento también puede para distinguir significados y enfatizar la información. Aquí, por ejemplo, la entonación para indicar intención comunicativa, ¿cómo lo dices? El ritmo, este ritmo para acelerar o ralentizar, o sea, lento, el desarrollo del discurso en función de la intención comunicativa. Estos recursos sonoros, más los gestos y movimientos, ¿ya? Contribuyen a mantener la atención y el interés del interlocutor. ¿Está claro? O sea, todos esos recursos sonoros de tu voz, todo lo que hemos conversado, el ritmo, la acentuación, el acento, la entonación, más los gestos y movimientos, todo ello contribuye a mantener la atención y el interés del interlocutor al que tú te estás dirigiendo. Bien, a completar plenamente el significado del discurso en el proceso de comunicación, ¿ya? Importancia de las cualidades de la voz, por ejemplo, qué importancia tiene tener presente estas cualidades de la voz, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, interpretamos el comunicado de nuestro interlocutor analizando tanto su lenguaje verbal como su lenguaje no verbal, ¿no? O sea, ese lenguaje que nosotros lo hacemos a través de señas, de movimientos, de muecas, expresiones faciales, etcétera, etcétera. Ese es el lenguaje no verbal. Y a través de él también captamos el 7% del mensaje a través de las palabras. Vamos también, por ejemplo, el 38% por las características de la voz, ¿ya? Y también vamos a ver que el 55% es por el lenguaje corporal. Es decir, jovencitos, que más decimos a través de el lenguaje no verbal o lenguaje corporal, ¿no? Entonces, a través de todos esos signos, muecas, expresiones faciales, etcétera, etcétera.
Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno trata de llevar un mensaje. ¿Cómo lo dices? Bien. A ver, por ejemplo, si tú vas a dar una noticia triste, no vas a estar sonriente, ¿no? Lógico. O sea, es de acorde con las emociones también, o sea, tu lenguaje corporal. Para escuchar activamente, prestaremos atención, que es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Al lenguaje corporal y a las características de la voz del interlocutor. Por ejemplo, a través de estas características de la voz y los gestos corporales, nuestro interlocutor expresa todos sus sentimientos. ¿Qué sentimientos? Vamos a ver, por ejemplo, el enojo, la alegría, la tristeza, el miedo, emociones, ¿ven? El tono, la velocidad de tu voz, la expresión de la voz en la presentación puede ser grave, aguda, ¿ven? Puede ser rápida o lenta, la velocidad puede ser micropausas. Entonces son muchas características, ¿no? Que se reúnen para poder brindar un mensaje y cómo lo dices. Y aquí vemos también que la forma en la cual comprendemos el significado del mensaje está relacionada con las características de la voz. Aquí vemos también que las principales emociones que manifestamos mediante las características de la voz, vamos a verlas, puede ser la tristeza, lógico, la alegría, el desinterés, el nerviosismo, la sorpresa, confianza. Entonces, todo eso tú puedes expresar a través de la voz. Y bueno, vamos a hablar aquí, por ejemplo, del lenguaje del cuerpo. Aquí es la que yo le estaba diciendo a ustedes, el lenguaje corporal, que es el 55% de nuestra comunicación. Entonces, a través de este lenguaje, vamos a ver que en la comunicación existe una evidente relación entre el habla, el gesto, los gestos y el movimiento corporal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que los gestos están constituidos por distintos movimientos corporales conscientes o inconscientes que realizan los interlocutores durante el acto de la comunicación. Entonces, esto, ya ven, viene, por ejemplo, ahí también una fotito en la cual este hombre expresa tristeza, miedo, sorpresa, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como a través de los gestos expresamos emociones. Y el rostro de nosotros es la parte del cuerpo con mayor capacidad de comunicación, seguido de los movimientos de los brazos, de las manos y piernas. Por ejemplo, y de la posición corporal durante el proceso comunicativo. Por ejemplo, vamos a decir, brazos, ¿no? ¿Cómo mueves tú los brazos? ¿Cómo expresas tú con las manos? Hay gente muy expresiva que mueve mucho las manos. Y otras que están sentadas, por ejemplo, y mueven mucho las piernas, ¿no? Están, como que están dando pasitos y todo eso, están intranquilos, ¿no? Y lógicamente también a través de la posición corporal durante el proceso comunicativo, además de la vestimenta y otros complementos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ustedes ya terminaron una carrera, vamos a suponer, y ahorita están buscando trabajo. ¿Cómo me voy a presentar ante la empresa a la cual voy a buscar trabajo? Lógicamente voy bien vestida, ¿no? Me pongo un conjuntito bonito, llevo mi currículum y me siento derecho. Si te invitan a sentarte, te sientas lógicamente y no estés tamborillando los dedos, ni moviendo los pies, ni nada de eso. Entonces, tú tranquila, segura, relajada, a las preguntas que te hacen, tú respondes, ¿no? Y para eso es muy importante también cuando ustedes estén en una entrevista personal, hagan ejercicios respiratorios antes de ir a esa entrevista, ¿ya? Entonces, todo esto influye en esta parte de la capacidad de comunicar, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, también que los gestos pueden confirmar, ¿no? Matizar o contradecir muchas veces también el lenguaje, el mensaje lingüístico, ¿no? Y que el receptor los interpreta antes que el mensaje hablado por él. ¿Se dan cuenta? Cómo el lenguaje corporal habla mucho más que la misma palabra, ¿ven? Dice más. Ahí está. Por ejemplo, ahí vemos las expresiones del rostro, ¿no? El rostro es una importante fuente de información comunicativa, parte del cuerpo que mejor refleja la personalidad de los interlocutores y también sus estados emocionales, ¿no? Por ejemplo, parece comprobado que cada parte del rostro denota una mayor información emocional.
A través de él expresamos alegría, tristeza, preocupación, admiración, sorpresa, etcétera, etcétera. Entonces es a través de los músculos del rostro, ¿no? De la cara. Entonces es muy importante tener presente esto, ¿no? Los gestos con los brazos y las manos son marcadores del ritmo del discurso y apoyos descriptivos, por ejemplo, para indicar tamaño, forma, posición, y también para mantener la atención del interlocutor, ¿no? Al que tú te estás dirigiendo. Y tu posición corporal, por ejemplo, ofrece mucha información, mucha más información, hemos dicho que es el 55%. Desde la indicación del estatus social del interlocutor hasta el grado de implicación de los interlocutores en la comunicación y la atención del auditorio. Tu forma de caminar, de sentarte, de moverte, de estar de pie, depende de la personalidad de cada interlocutor. Entonces, ofrece información complementaria en la comunicación. Tu vestimenta y tu manera de llevarla. Porque miren, ahí puede haber mucha gente que se pueda poner la vestimenta más elegante del mundo, pero no sabe cómo llevarla, ¿no? Entonces, a través de esto también transmiten información sobre la personalidad del hablante, perdón, del que está hablando, ¿no? Y su adecuación a la situación comunicativa, expresando el grado de formalidad o informalidad de la situación, o también el grado de credibilidad que despierta en los demás. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, aquí vamos a ver los factores. En el caso, por ejemplo, ¿no? De cuando hablaba de la ropa y todo eso, también es muy importante tu peinado, tu arreglo, ¿no? De maquillaje o según cómo tú te presentes. Eso es muy importante también, ¿no? No es recomendable colocarse demasiadas joyas ni nada de eso, ¿no? Bueno, acá hay también factores que optimizan la comunicación y en esto, por ejemplo, sentirse acogido, no sentirse juzgado, mostrar un talante abierto, o sea, ser expresivo, hablar con libertad y natural, no estar a la defensiva, o sea, como que vas a pelear, escuchar a las personas, procurar hablar más de lo que une que lo que separa, o sea, hay que saber escuchar también, ¿no? Al hablar también hay que saber hablar, comprender y dominar los códigos de la comunicación, mostrarse siempre uno mismo sin dobleces, como eres tú, natural, ¿ya? No relacionar todo lo que se escucha con uno mismo, dando la impresión de egocéntrico, y también hay factores que inhiben esa comunicación. Una de ellas, por ejemplo, es no escuchar a los demás, ver lo nuevo o diferente como una amenaza, ¿ya? Eso tampoco, eso inhibe la comunicación, ¿no? Eso ocurre muchas veces cuando uno eh, se ha visto a los centros de trabajo llega gente nueva, ¿no? Entonces tú ves como que es un poquito de hielo, no, entonces se ve como una amenaza, ¿no? El que está llegando. Pero no debe ser así. Entonces es un factor que inhibe la comunicación, que impide que haya una buena comunicación. Otro punto también en esto que inhibe la comunicación es despreciar las opiniones de las personas. Todas las personas tienen derecho a ser escuchadas, ¿sí? Todos tenemos derecho a ser escuchados, jóvenes. No admitir el debate, ¿no? Acusar, amenazar o exigir, eso también va a impedir una buena comunicación. La burla, el sarcasmo, definitivamente no va a permitir que tú te puedas comunicar adecuadamente. Dar consejos prematuros o que no te los han pedido. Tomarse todo lo comentario como algo personal, eso es malo, ponerse a la defensiva, ¿no? La pedantería, hay gente que se cree que son la perfección del planeta, ¿no? Que saben todo. También interrumpir, eso también va a impedir, lógicamente. Y también otro punto que es hacer afirmaciones radicales o dogmáticas, ¿no? O sea, hablar con rodeos, todo eso va a impedir que haya una muy buena comunicación, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver también que medicina y comunicación, una herramienta fundamental para la interrelación del profesional de salud y el paciente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, esta carrera, nuestras, que son las carreras de la salud, la comunicación del personal de salud, por ejemplo, entre el personal de salud y el paciente, tiene características propias desde el punto de vista lingüístico, ¿ya? Entonces,
el personal de salud las debe tomar en cuenta en las estrategias discursivas y comunicativas. Por ejemplo, tú vas a ver aquí que esta debe ser una comunicación desarrollada como intercambio lingüístico, más un proceso integral, ya que todos los componentes humanos, cuerpo, expresión, entorno, palabra, contribuyen en la articulación discursiva. La comunicación es imprescindible para la recuperación física y mental. La comunicación humana requiere, por ejemplo, concebirla como una práctica social que se produce en contextos culturales específicos. Por ejemplo, entender la cultura como una articulación de redes a través de construcciones simbólicas. Ahí, por ejemplo, vamos a ver que entonces es posible crear situaciones por medio del diálogo terapéutico. Eso es muy interesante porque así llegaremos a construir una buena comunicación, ¿no? Y espacios alternativos que nos van a ayudar muchísimo en esta comunicación. Y también para entender cómo el paciente crea su mundo de significados y cómo lo expresa, ¿ya? Entonces, esto es muy interesante porque tú de esta manera como personal de la salud vas a entender y lógicamente vas a aplicar tu empatía y comprender lo que vive esta persona, su significado, su mundo y cómo lo expresa él, ¿no? O ella, ¿no? De ahí, por ejemplo, es donde el personal de salud puede estrechar el vínculo para captar la atención del paciente y provocar modificaciones en las atribuciones de significado sobre la situación de él mismo. Paciente. Bien, aquí, por ejemplo, la enfermedad y la comunicación entre el personal de salud y el paciente. ¿Cómo debe ser esa comunicación? ¿Ya? Como les decía a ustedes, la enfermedad es una fase no grata, definitivamente, que nosotros como seres vivos pasamos por ella en algunos momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces, pero tú como profesional de la salud tienes que saber un manejo adecuado de tu comunicación, ¿no? O sea, cómo vas a hablar, en qué tono, suave, cómo vas a comunicar algo al paciente o a la familia de este. Entonces, aquí es preciso entender a este proceso de enfermedad como un acontecimiento biológico, porque es algo natural que nos puede suceder a cualquiera de nosotros, ¿no? Como seres vivos estamos susceptibles de enfermar. Entonces, que obtiene un significado preciso a través de tu cultura, o sea, también tienes que ver qué grado de conocimiento también tiene la persona a la cual tú te estás dirigiendo, ya que tanto la sociedad como la ciencia lo definen, lo evalúa, lo simbolizan. Estas variedades lingüísticas dependen del momento y el contexto comunicativo. Cada lengua posee determinadas formas para expresar conceptos, apropiarse de la realidad y comunicarse con los demás, que ese es el fin, el objetivo. Cada ciencia, incluso la médica, y cada circunstancia científico-comunicativa presentan formas particulares para relacionarse con sus interlocutores y para la comunicación escrita, para proveer una asistencia fructífera y productiva. Un médico debe realizar 3 tareas fundamentales. Por ejemplo, la entrevista con el paciente y el establecimiento del diagnóstico, eso es muy importante, el pronóstico de este diagnóstico y un plan terapéutico. O sea, cuando tú brindas un diagnóstico, se lo hace el médico, en esta entrevista a través de los exámenes de estudios que han hecho con el paciente, hay un pronóstico, ¿no? Entonces, se habla con el paciente, con la familia, porque el paciente tiene derecho a saber lo que él tiene. Y también qué plan terapéutico o terapia va a llevar el paciente, cómo lo van a llevar, qué día, cada cuántas horas, etcétera, etcétera. Se explica todo eso. El uso adecuado de los recursos disponibles que tenga. Y también es muy importante que tú en esta comunicación brindes confianza. La más importante es brindar confianza. ¿Para qué? Para que la familia y el paciente, lógicamente, se identifiquen, se sientan motivados y, lógicamente, al tener confianza, marcha mejor todo y hay mayor colaboración de la familia y del paciente con el profesional de la salud. En el caso del personal de enfermería, las tareas, por ejemplo, ahí son las 2 últimas, ¿ve?
el uso adecuado de los recursos y la generación de confianza. Ese es uno de los papeles más importantes que nos toca al profesional de enfermería. Aquí, por ejemplo, vamos a, a tener presente que, a ver, la enfermedad y la comunicación entre el personal de salud y el paciente. Vamos a ver, por ejemplo, también que la información, ¿no? Por sí misma, tanto del paciente, del personal de salud como del paciente, serán imprescindibles para llevar a la práctica de la comunicación. Muchas veces no es suficiente para explicar lo que está sucediendo al paciente, pues el tono, el modo y el lenguaje del personal de salud como del paciente serán imprescindibles para llevar a la práctica de la comunicación. Toda interacción comunicativa conlleva una constante valoración de la intención verbal del hablante hacia el oyente al cual te estás dirigiendo, para, lógicamente, evaluar el efecto de lo que estás diciendo, ¿ya? Y lograr la confianza del paciente, es necesario que el personal de salud se dirija a su interlocutor con términos apropiados, con un tacto y mucha empatía. Bien, aquí vemos que también las manifestaciones se producen conscientemente y pueden utilizarse en muchas circunstancias sociales. Por ejemplo, aquí vamos a ver que puede influir sobre la percepción del otro y sobre la interpretación de un evento conversacional. El tacto que debe tener un personal de salud debe ser usado con sentido estratégico, ¿ya? Por ejemplo, para influir en la conducta del interlocutor y modificarla con el fin de lograr no solo el tratamiento de los síntomas, sino una posibilidad de mejoría. En una consulta clínica se debe cumplir con 4 categorías. Por ejemplo, lograr una interacción participativa por parte del paciente, que esta es a través de ¿qué? De la cantidad, la calidad, por ejemplo. Vamos a ver aquí, en la cantidad, ser preciso, breve y muy claro en la información, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en la calidad, no decir nada sobre lo que no se tenga evidencia, evitar la ambigüedad. Ya hay que ser sencillo y decir las cosas. Nada de rodeos. La relación, hablar únicamente lo que es pertinente en el caso en cuestión. Pero escuchen, nosotros, el personal de enfermería, no estamos autorizados para brindar diagnósticos. Cuando a usted, la señorita o el paciente le diga, señorita, dígame qué tengo, así tú sepas, no lo vas a comunicar tú. Eso es papel del médico, solo del médico tratante, ¿ya? O del equipo de médico tratante. Ellos se encargan de informar el diagnóstico, la terapia y todo lo que concierne al bienestar del paciente en ese aspecto. Entonces recuerden, nosotros no estamos autorizados a brindar diagnósticos ni a la familia ni al paciente. Eso lo tiene que decir el médico. Bien, en nuestra relación nosotros tenemos que hablar únicamente de lo que es pertinente al caso en cuestión, o sea, del cuidado que nosotros vamos a brindar dentro de lo que es enfermería, el modo de ser amable, cordial, ¿no? Entonces, el diagnóstico, como le decía, eso lo proporciona el personal médico del equipo de médicos tratantes. Aquí, el caso de nosotros, enfermería también hace un diagnóstico, pero dentro de lo que es enfermería, ¿no? Enfermería también hace su diagnóstico, pero dentro de lo que es la terapia, el cuidado de nosotros al paciente y familia. O sea, también el profesional de enfermería tiene, pero ese es nuestro campo. Nosotros podemos hablar de lo nuestro, pero lo que es los diagnósticos médicos solamente están autorizados los médicos. Aquí también en la enfermedad y la comunicación entre el personal de salud y el paciente, por ejemplo, se debe considerar que al utilizar la lengua como medio de transmisión social, el personal de salud y paciente juegan determinados roles en la atención, ¿no? O por ejemplo, uno informa y el otro cuestiona. Hay que tener en cuenta que la interacción no se refiere al paciente y a su psicología, sino más bien a las relaciones sintácticas que se realizan cuando 2 o más personas están en presencia física, o sea, la una de la otra, ¿no? Frente a frente, es la comunicación que se brinda, ¿no? Por ejemplo, aquí a través de ella se expresa su concepto de modo coherente, son roles dinámicos y van cambiando de acuerdo con la situación del hablante. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que la información por sí misma no es suficiente para explicar lo que se está sucediendo al paciente.
muchas veces, ¿no? El tono, el modo, el lenguaje, tanto del personal de salud como del paciente, serán imprescindibles para llevar a la práctica de la comunicación. Muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, la enfermedad. A ver. Y la comunicación. Se han identificado 3 funciones o voces fundamentales en el discurso médico durante la consulta clínica. Por ejemplo, tenemos la voz médica. ¿Ya? La voz médica explora información importante sobre la salud del paciente para realizar el diagnóstico. Entonces, el médico, cuando tú llegas a la consulta, te dice, señor, señora, o si va a tu ser querido, ¿no? Vamos a realizar estos exámenes, vamos a sacar estas placas radiográficas, vamos a sacar estas muestras de sangre, etcétera, 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 según lo que se va para llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, la voz educadora enuncia el diagnóstico obtenido en términos científicos y el tratamiento médico a seguir por el paciente de modo breve y claro. Una vez que ya se obtuvo el diagnóstico, se explica, ¿no? A la familia o al paciente lo que van a hacer, ¿no? En qué tiempo lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Bien, aquí también vemos que la voz empática expresa su capacidad de identificación afectiva hacia el paciente. Le ayuda a formular sus opiniones, sentimientos y proporciona la información que se requiere. A ver, por ejemplo, en el caso de los profesionales de enfermería, básicamente es la última, ¿no? La voz empática. Ese es nuestro papel. ¿Ya? Formular opiniones, sentimientos, proporcionar la información que se requiere. Entonces, la voz empática, aquí nosotros entramos a tallar. ¿Ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, que aquí también en esto de la enfermedad y la comunicación, vamos a ver que comprender la experiencia subjetiva del paciente es algo que el personal de salud se supone está capacitado a hacer, pero en muchas ocasiones esto no, muchas veces sea por falta de tiempo, muchas veces no se le practica, ¿no? Que sucede muchas veces que el profesional de la salud no tiene un solo paciente, tiene hasta 40 pacientes en un servicio. Entonces, claro que se hace el esfuerzo muchas veces de brindar el tiempo adecuado para cada entre paciente y paciente, pero las horas de trabajo muchas veces no son lo suficiente para poder a cada uno de nuestros pacientitos dedicarle un tiempo largo, ¿no? Para poder expresarle, explicarle. Entonces hay que hacerlo de una forma más concisa. Aquí vemos, por ejemplo, la calidad del estímulo verbal. Debe reforzarse con otros no verbales, ¿no? Como la expresión facial, la postura, el tono de tu voz, las interjecciones y otras manifestaciones orales. Por ejemplo, también que un personal en salud empático produce para que el paciente comprenda lo que le está informando. ¿Ya? Eso es muy importante, la actitud empática. Eso es lo que hay que practicar mucho, hay que aplicarlo mucho. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la empatía ustedes lo están viendo acá, va más allá del proceso cognitivo clínico, ¿no? Del conocimiento clínico. Hace que el personal de salud esté alerta a las diferentes respuestas emocionales del paciente. Esa es la empatía, o sea, ponerse en el lugar de la persona que está recibiendo nuestro cuidado. Ya tú sabes lo que puede suceder en tal o cual caso, ya tú entiendes. La empatía es una actitud que brota del esfuerzo por tratar de entender la posición del paciente durante la relación asistencial. Aquí en la voz empática vamos a ver, por ejemplo, que donde se pueden identificar los marcadores lingüísticos de las estrategias de cortesía positiva y negativa que el personal de salud utiliza en la construcción del texto discursivo. Los marcadores pueden ser de diferentes tipos, pueden ser verbales, esperemos resultados, no espere resultados, por ejemplo, adverbiales, probablemente en el lugar probable, adjetivales, resaltar alguna característica del paciente, ¿no? Aquí también, por ejemplo, vamos a ver el tú y el usted. Esto es bien interesante también. Nosotros vemos personas que a veces les gusta tutear, ¿no? Hoy tú, nosotros no. ¿Saben qué? El profesional de salud siempre dice señor, señora, usted, con mucho respeto. Nosotros no debemos tutear a nadie. Entonces, bueno,
al menos en el campo, en nuestro trabajo, no. En el español existen diversos usos del tú como forma de tratamiento. Por ejemplo, el tú recíproco, ¿no? El tú recíproco que se utiliza entre personas cercanas, por ejemplo, bueno, tu familia, tus hermanos, tu papá, tu mamá, bueno, eh, entre los amigos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el tú no recíproco. Es el que se utiliza con personas a las que se consideran inferiores, por ejemplo, en jerarquía social, y que en respuesta se dirigirán al interlocutor con un pronombre de respeto, usted. Entonces, cuando el uso de usted es recíproco, los interlocutores se consideran iguales en escala subsocial. Así es. Bien. Y la función de empatía se realiza básicamente por el contacto, por solidaridad hacia el paciente a través del uso del tú de cortesía positiva. Pero está superpuesto por la situación de poder del médico entrevistador que mantiene la jerarquía social por este uso del tú no recíproco. Ahí ve, por ejemplo, vemos, este tú no contrasta con la estrategia de cortesía negativa de la voz educativa a través del uso formal de usted. Aquí tenemos, por ejemplo, la comunicación fática, ¿no? La finalidad de esta función fática, ¿no? Esta comunicación no es principalmente informar, sino facilitar el contacto social, ¿ya? Para poder transmitir, optimizar posteriormente y brindar un mayor contenido, ¿no? De lo que tú estás en este momento viendo en el paciente, ¿no? En el ámbito médico, por ejemplo, el uso de los enlaces coloquiales, por ejemplo. Entonces, el uso, por ejemplo, entonces, pues, en consecuencia, etcétera, etcétera, los estimulantes conversacionales. A ver, vamos a ver, fíjate, mira, etcétera, etcétera, son términos. Y, por ejemplo, facilita el desarrollo interpersonal y tiene la función de establecer la confianza entre el personal de salud y paciente. A ver, vamos a ver cómo solucionamos esto, no se preocupe, y la forma como lo dice, ¿no? La entonación que tú tienes, el tono de voz, la retroalimentación en la comunicación, por ejemplo, también es muy importante. El paciente no es simplemente un emisor y receptor de información. Él también establece un circuito que impacta e influye tanto en él como emisor, como en él como receptor y viceversa. Emisor y receptor del mensaje, ¿no? De lo que tú estás brindando. Aquí podemos definir la retroalimentación también como el conjunto de reacciones o respuestas que emite un receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido en cuenta por este, para cambiar o modificar un mensaje, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, o sea, llegamos a una conclusión de que la comunicación y los tipos de esta comunicación, a ver,